Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están mis amigos de internet? Mis best friends, ¿cómo están? Tanto tiempo. La verdad que no pude grabar videito antes porque, bueno, anduve con unos problemitas, con unos problemillas importantes, así que nada, pero hoy les traigo un story time de cómo me enteré que tenía hipertiroidismo. Tengo el micrófono puesto en un saumerio, pues claro, mi cielo, porque este micrófono no estaría andando. La idea era hacer pan, mostrarle cómo hago pan con esta premezcla, pero bueno, no puedo hacerlo porque si yo me pongo el micrófono acá, literalmente no se escucha absolutamente nada. Así que bueno, nada más que voy a desayunar con ustedes. Acá tengo mi café de todas las mañanas porque si no, no puedo arrancar y esta cara me dura toda la tarde. Pero bueno, comencemos con esta historia. Nos remontamos en el 2019 cuando yo fui madre. Yo fui madre en el 2019, en enero, el 20 de enero específicamente, el cumpleaños de mi hijo. Y ustedes saben que, bueno, las que son madres, las que han pasado por este proceso, saben que es un momento bastante intenso en donde tus hormonas se recontrarrevolucionan y tenés un montón de cambios emocionales, físicos y es toda una locura. Durante ese primer año yo tuve algunos síntomas medio raris, como que empecé a bajar mucho de peso, pero bueno, yo se lo atribuía a que estaba dando el pecho, entonces era normal bajar tanto de peso. Y la gente medio como que decía, bueno, no, quédate tranquila, que es un poco esto de, le estás dando la teta al nene. Pasaron como unos 3 meses y yo empecé a tener muchísima, pero muchísima ansiedad, al punto de descomponerme de la ansiedad que tenía. También fue como, no, pero despreocupate, es que sos mamá primeriza y tenés que asentar esto y que no sé cuánto. Excusas, excusas y excusas. En ese momento mi relación estaba muy mal, mi relación de pareja estaba malísima. Entonces, bueno, es como que tuvimos que terminar, me termino quedando yo sola con un bebé chiquitito de apenas meses y fue muy traumático para mí, muy fuerte, porque no tenía casa, no tenía trabajo, no tenía dónde caer petit suite. Entonces, con una criatura era como un poquito complicado. En ese momento consigo trabajo para limpiar y ahí empecé a tener síntomas, pero muy heavy, como palpitaciones, palpitaciones tremendas. Sentía que el corazón acá en el cuello, que lo iba a escupir en cualquier momento. Y también cuando lo hablaba con amigas o cosas, era como, no, pero es porque estás muy estresada y que no sé qué y no sé cuánto. Eh, y en este punto de mi vida yo seguía bajando muchísimo, pero muchísimo de peso. Yo lo atribuía también a que estaba comiendo re mal, porque como no tenía plata, comía, gente, yo compraba la bolsa de avena instantánea y comía eso. Yo subsistía con eso. Gracias a Dios, siempre le pude dar el pecho al nene, entonces era como que, bueno, tengo que comer lo que sea para cargar leche. Yo era una vaca. Pasó así unos, ¿qué? 8 meses, 9, y me descompuse. Me descompuse feo, 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 feo. Ya no soportaba el dolor de las articulaciones, las muñecas. Yo para cómo limpiaba, trabajaba limpiando y tenía que refregar, entonces me dolían las muñecas, me dolían mucho todo el cuerpo, un dolor insoportable, no tenía ganas de hacer nada. Mi corazón estaba todo el tiempo así, súper agitado, así estuviera en descanso. Em, no sé cómo explicarle la sensación horrible que estaba pasando en ese momento a nivel anímico y psicológico. El pelo se me caía un montonazo y yo seguía bajando y bajando, bajando de peso. Aún creo que voy a buscar alguna foto que estaba literalmente piel y hueso, estaba tremendamente mal. En ese momento me descompuse, fui a trabajar, me dio como un calor insoportable y cuando me agacho a retorcer el trapo de piso para lavar los pisos, me desmayo. Eh, por suerte cobré conciencia rápido, digamos, no es que estuve ahí, tuvieron que llamar a la ambulancia, pero bueno, fue como una llamada de atención y en eso se entera mi madre, entonces un día me va a visitar y nota, porque ella pues muy observadora, me dice, estás muy flaca, que no sé qué, y yo en ese momento pues me recogía el pelito, me hacía una colita así porque tenía el pelo corto y me ve que tengo como un bulto en esta área de acá. Yo no me lo noto, pero ella sí en ese momento me lo notó. Y me dice, vos, querida, tenés que ir al médico porque tenés bocio. Ella diagnosticándome, pobre. Pero bueno, ¿por qué sabía esto? Porque mi tía materna, hermana de ella tuvo problemas con la tiroides porque al revés de mi diagnóstico, ella tuvo hipotiroidismo. Y también desarrolló un bulto acá que yo se los explico como muy a lo paisano, muy a lo así grotesco. Si quieren más información, van, ponen tac, 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 ahí googlean y tiento la info.
Bueno, a mi tía sí se le hizo como un bocio acá, que es como una bolita que se infla demasiado la glándula de la tiroides y queda ahí. A ver, yo no me lo imaginaba ni me lo esperaba, pero bueno, en ese momento acá yo me atiendo por salud pública, entonces tardas meses, años en tener turno, así que decido ir a un médico clínico normal de acá, de la sala de mi pueblo, y el doctor ya cuando me vio, me tomó las pulsaciones, me palpó el cuello, notó que tenía una parte, si ven un dibujo de la glándula de la tiroides, es como si fuera una mariposita, y yo tenía como una alita un poquito más hinchada, un poquito, bastante los síntomas, esto de que por momentos me hinchaba mucho y al otro día estaba así, la ansiedad, el constante hambre, que yo no me saciaba con absolutamente nada, yo tenía muchísimo, muchísimo hambre. em, Nada, en un momento yo me pregunté, che, estoy bien de la cabeza porque la estoy pasando re mal, yo no sé si tengo que ir al psicólogo o al psiquiatra, ¿qué está pasando? Otro, eso es otro story time, porque yo durante mi adolescencia estuve con muchos psicólogos y psiquiatras, y entonces yo, todos esos síntomas que yo estaba viviendo en estos 8 meses, yo lo atribuía de que era todo mental, que las palpitaciones era todo mental y yo lo podía controlar con la cabeza, y que era ansiedad, era por la situación de ser madre primeriza. Pero bueno, en realidad estaba pasando, me estaba pasando. Y yo por el prejuicio de que no quiero volver a ir al psiquiatra y que no sé qué, yo lo puedo controlar todo con la cabeza y resulta que esta vez me estaba pasando en serio. Obviamente esto lo tiene que ver un endocrinólogo, pero bueno, yo como les digo, vivo en un pueblo, en la ciudad cabecera tampoco es como que hay un endocrinólogo, hay que esperar que venga una vez cada tanto el endocrinólogo. Entonces este médico lo que me dice, mira, te voy a dar esta medicación, una medicación para el corazoncito, porque me estaba dando una arritmia, tenía una arritmia grande como un rancho y yo pensando que era todo psicológico. Y un medicamento para bajar un poco el trabajo acelerado de la tiroides, porque yo tengo hipertiroidismo, lo que hace que la glándula tiroide, la tiroides trabaje en exceso, y como esto que está en el cuellito, que nunca nadie habla, como que le da órdenes a todo el resto del cuerpo. O sea, es muy importante. ¿Y por qué nunca nadie me lo había mencionado? Entonces, bueno, nada. Me da un medicamento, 2 medicamentos que los tenía que tomar 6 tomas al día. Yo, la verdad, basada. En ese momento yo digo, bueno, se van a solucionar un poco los problemas, me mandas un montón de estudios, ecografías, para ver si había nódulos o si simplemente era una inflamación. Eh, Pasamos al 2019, me hago todos los estudios, no tenía ningún nódulo, gracias a Dios, nada de eso, pero tenía unos síntomas raros en cuanto a la arritmia, o sea, de golpe se me apagaban las luces, chicos, se me apagaban las luces. Y como que mi cabeza se trababa, como que había días que se me hacía una laguna mental y me olvidaba de absolutamente todo, que estaba mucho más lenta a la hora de leer, mi retención, mi forma de hablar, se me trababa el habla, un montón de cosas que yo antes no había sufrido jamás. Y en ese momento yo me empecé a preocupar y bueno, la pasé bastante mal porque no conseguía un especialista, no conseguía a nadie que me pudiera decir la posta y que me hablara sobre el tema, me diera información, qué otros cuidados, además de tomarme el medicamento, podía hacer, porque nadie decía nada, así que las tuve que pasar una a una para ir aprendiendo. Primero porque no conseguía endocrinólogo. Cuando lo conocí y les presenté todos mis papeles, me dijo, es el síndrome 3, hipertiroidismo, síndrome de Graves, Graves o Graves, algo así, lo voy a escribir por acá. En ese momento me dijo, bueno, esto es bueno porque no vas a tener nódulos, pero bueno, vamos a llevar un control, el medicamento que te dio este hombre está bien, el primer médico clínico que me atendió está bien, dice, pero lo vamos a aumentar un poquito. Y así estuve durante todo el 2019. A ver, la situación tampoco mejoró mucho, yo seguía con ansiedad, no podía dormir, eh, yo tenía que hacer la receta todos los meses con un médico para luego ir a la farmacia dentro del hospital y poder retirar mis medicamentos de forma gratuita, porque eran caros de pagar, particular así en una farmacia. Y recuerdo que una de las veces que yo aún seguía perdiendo mucho peso, también estaba en una situación, en un contexto bastante desfavorable, porque no tenía ni para comer. O sea, ustedes se imaginarán que yo vivía a torta frita porque era lo único más barato que encontraba para comer y rara vez comía algo de proteína o verduras.
Entonces yo atribuía ese bajo peso a mi mala alimentación. En una de esas tantas que voy al hospital em, con mi hijo y me empecé a sentir muy agobiada y esos calores que me subían en cualquier momento, era como una persona, como una mujer menopáusica, que en cualquier momento me agarraban esos calores que insoportable, empezaba a transpirar, me agitaba, me daba ansiedad, las palpitaciones, no, no, era un cuadro que si vos me veías de afuera decía, esta chica le está dando un ataque. Me atiende el médico y este médico era un médico que estaba ahí de guardia. em, no, de guardia no, él estaba atendiendo a otras personas y yo llegué a pedirle la receta para poder retirar mis medicamentos. Y cuando me ve me dice, flaca, vos necesitas ir al psiquiatra, no necesitas un endocrinólogo, necesitas un psiquiatra. ¿Por qué me dice esto? Porque yo le erré en el nombre del medicamento y pedí otra cosa que era, em, ¿cómo lo puedo decir de forma eh, como para deshacerse de un, porque se llaman muy, muy parecidas las dos drogas. Yo le erré y le pedí eso y me quedó mirando como que, y yo había ido con mi hijo. Y yo, en ese momento, yo algo que tenía, además, es que se me inflaba demasiado el vientre. Yo de que tuve a mi hijo hasta hace poco, tenía pancita de embarazada, pancita de 8 meses, una pancita que vos me veías y decías, esta chica está embarazada. No, no estaba embarazada, estaba inflamada. Entonces el médico se queda mirándome y yo como que empecé a poner nerviosa porque no entendía para qué me miraba. Y me dice, pero vos sabés que este medicamento es para esto. Y yo me quedé como, ¿qué? No, entonces le digo, no, que no sé qué. Entonces le empecé a explicar qué es lo que tenía. Y el flaco me mandó directamente al psiquiatra. Ay, Dios. Así que nada. Salir peor de cómo me había tratado el pobre médico. Yo entiendo que están resaturados porque estaba yo y 200 negros más para hacerse atender. Y entiendo que el pobre médico debe estar un poquito harto de la gente. Entonces ya anda al psiquiatra, anda, hacete ver en el psiquiatra y después volvemos. Em, en ese momento fue como, uff, Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Em, entre tantas idas y vueltas, ahí conocí a mi pareja actual, entonces ya tenía como un contexto más tranquilo, tenía alguien que si yo me enfermaba podía decirle, le echas un ojo a mi hijo, que es tremendamente activo, es una pequeña ardilla. Entonces me empecé a tomar el tiempo de hacerme cada uno de mis estudios. Estudios de sangre, una ecografía, electrocardiograma y todas esas cositas las fui reuniendo, juntando para poder llevar todo el legajo completo a un endocrinólogo. Vuelvo a ver el endocrinólogo, está ahí con los estudios actualizados y me aumentan la dosis. Nada más, me largan así como, tomaste tu nuevo medicamento, con esto vas a andar bien y suerte querida. Yo en ese momento, que ya me vengo a vivir al pueblo, estoy mucho más tranquila, en paz, porque claro, los primeros meses hasta que yo me adapté a ese medicamento y ese medicamento me hizo efecto, porque estos no es que hacen efecto inmediato, sino que vos los tenés que tomar de una forma muy estricta para que esto haga efecto de forma permanente, o sea, continua, no permanente, continua. Claro, algo que no te dicen de tener hiper, por lo menos en mi caso, es que yo vivía enojada. Yo vivía, pero yo era una bomba de tiempo, una bomba de que vos me decías, y yo arrancaba así a decirte de todo y que no sé qué. Me agarraba ese calor en el cuerpo y fla, 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 te podía decirte hasta de lo que te podías petisuit. O sea, yo era una locura, una cosa que vos decís, ¿qué, señora? ¿Por qué explota así? Estaba todo el tiempo enojada, todo el tiempo frustrada, todo el tiempo en conflicto con el mundo. Seguía durmiendo mal, seguía con estas cositas de ansiedad un poquito. Y en ese momento se viene lo que es la pandemia. Y bueno, a encerrarse en la casa, mamita. Se terminaron los controles porque como, a ver, si bien esta enfermedad es una enfermedad autoinmune, tampoco era que no sé, que tenían que estar en la lista de espera para recibir las vacunas. Obvio y no, porque había personas con otras patologías que estaban antes que yo. Entonces tocaba quedarse en casita. Y recuerdo que empezaron a dar los permisos para salir a caminar o a correr en mi pueblo, como es todo campo,
nada, empecé a hacer deporte, empecé a correr, empecé a caminar y eso me fue como relajando y sacando la ira que tenía dentro de mi cuerpo, ¿viste? Empecé a alimentarme mejor, empecé a googlear y a buscar dietas ricas o que me hicieran bajar un poco la locura para lo que es el hipertiroidismo. Empecé a consumir más verduras, también agregué suplementos que, bueno, esto lo hice yo sin consultarle al médico. Ustedes no lo hagan, siempre consulten a su médico si tienen la oportunidad, consulten. Me empecé a dar un suplemento y así, todo bien, y me súper estabilicé. Primero en conocerme, en que cuando estoy desequilibrada, empiezo a tener los primeros síntomas, que son inflamarme, y los dolores articulares, las manos, las muñecas, las rodillas, todas cosas que sea articulación, a mí me duele. Después que se me empieza a trabar el habla, esos son los primeros síntomas. Cuando yo me empiezo a trabar para hablar o me pongo a leer un libro y veo que no me logro concentrar, es porque yo sé que no estoy equilibrada. Y ahí son los primeros síntomas. Hoy en día me empiezo a dar cuenta así. Pero bueno, como la vida es cortita y jodida, yo no me podía quedar solo con un diagnóstico de la tiroides. No, 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 no. Pasamos ahora sí al 2023. Se había terminado la pandemia, arranco a estudiar, arranco a cursar de noche y con mis medicamentos. Como siempre, algún suplemento para la concentración, porque yo tenía menos concentración que Doris de Buscando a Nemo. Em, y no es que yo siempre fui así. No, 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 yo no era así. Con el tiempo me fui poniendo así. Entonces empecé a aumentar de peso. A ver, yo le echaba la culpa a esto de que comía re mal. Yo iba a cursar de 7 a 11 y media de la noche y obviamente yo me comía un panchito, una hamburguesa para venir a mi casa ya después a las 12 de la noche y ya haber cenado. ¿Qué pasaba? Que empecé a aumentar de peso y dije, bueno, lo básico, eso por no prestar atención a lo que estás comiendo, flaca. Hasta que a mediados del 2023, bueno, yo tenía otros mambos, ¿viste? Yo nunca les doy, mi cuerpo él es el último en tener mi atención, ¿viste? Yo estaba re atenta en otras cosas menos en mi cuerpo. Empiezo a desarrollar algo que no me gustaba para nada, que era, además de la inflamación de mi pancita de parecer estar embarazada de 8 meses, dolores. Dolores, mucho acidez, mucho, el acidez que te sube por el cuello así como que mal. Incluso pensé que era la vesícula, tenía muchos dolores, pero bueno, lo fui como camuflando con un montón de medicamentos de venta libre. No hagan eso, no se los recomiendo. Vayan al médico, no se automediquen, no sean cabezas duras como yo que me estuve tanto tiempo camuflando el dolor de pancita, ¿viste? Yo anteriormente a esto, cuando yo estaba en el 2019 y que me alimentaba solamente a tortas fritas, yo vivía en el hospital aplicándome antialérgicos, porque a mí me salían ronchas en la piel, además de inflamarse mucho mi panza, me salían todas ronchas, manchas, me hinchaba como un globo, entonces tenía que salir mi padre a toda velocidad al hospital a que me inyectaran, porque bueno, esa inflamación no sé en qué iba a terminar. Volvemos al 2023 y nada, entre parciales, finales y que no sé qué, llegó de vencer los nervios. Bueno, ustedes ya saben que en el 2024 yo ya tuve que dejar porque no podía seguir costeando los de estudiar, pero estos síntomas seguían. ¿Qué pasa? Empiezo a descomponerme cada vez más seguido con esto de que me agarraba acidez, como un ataque de empacho, como dirían las abuelas acá. Empecé a ir al médico, el médico me daba una dieta blanca y blanda, me mejoraba, volví a comer normalmente. A ver, no es que como boludeces. En ese momento era como una proteína, fideos, porque a mi hijo le gustan los fideos, entonces siempre en nuestra comida tenía que haber fideos, em, alguna ensalada y así. En la tarde siempre se merendaba que alguna galletita, algún pan. eh, Desayuno también unas tostadas, algo así. Pero yo me seguía sintiendo re mal. Incluso cuando comía frutas o... Me sentía mal, muy, pero muy mal. Ese mismo año, creo que fue en el 2024, en el 2024 sí, nos vamos con esto que digo yo de las carreras de caballo y nos vamos a acampar como una semana en un predio en donde no hay una comida saludable. Son todos sándwiches, hamburguesas, todo es así, muy al paso.
traté de cuidarme lo que más pude. Porque claro, yo ya empezaba a ver de que si yo comía galletitas, me hinchaba y me dolía la panza. Me daba acidez. Entonces yo me había llevado como unas galletitas de arroz. Y se me terminaron y dije, bueno, me voy a comer un sándwich de milanesa gigante así con un cacho de pan así. Total, si yo no tengo ningún problema. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a mi casa, ay, gente, ustedes no saben, pero la descompostura que yo, en el viaje yo ya venía con dolor. Se me había inflamado el vientre con dolor. Digo, no va a pasar más que esto. Me tomo algún medicamento de venta libre y ya estamos. Toda la noche arrodillada al lado del inodoro estuve. Yo ya no tenía más nada que expulsar de mi cuerpo. Yo ya estaba en las últimas. Y un dolor, gente. Ay, Dios. Lo recuerdo y estuve como 2 días en cama porque ya no era solamente el vientre abajo del intestino, como diría mi madre, sino que la parte del estómago, el pecho, todo estaba destruido, hecho un trapo. Obviamente no fui al médico porque acá en mi pueblo no había médico y yo no quería viajar a que me retaran. Pasó ese en junio, julio por ahí. A fines como de octubre, noviembre me vuelve a pasar lo mismo. Vuelvo a comer algo con harina y otra vez una descompostura, otra vez rezando en el baño, porque Señor Dios, te juro que si vos me salvás de esta, yo no como más un pan. Bueno, pasó todo el 2024. Arranca 2025, este año. Y este año, a comienzos de este año, yo como que yo no entendía, ¿viste? Yo digo, si a mí no me hace nada mal, qué sé yo, ¿viste? Cabeza dura la mía, cabeza dura. Hubo un cumpleaños, comí de todo, empecé a sentir mal, otra vez lo mismo, bueno, me tomé un montón de medicamentos de venta libre, tapando los síntomas como siempre, y pasé solo con un poquito de acidez e inflamación. Después, más cerca del, ¿qué fue? Junio, julio, agosto, fue hace poco. Yo venía una semana como comiendo bastante mal. Había comido un guiso de fideos, también había merendado tostadas, desayuné, tuve como una semana completa comiendo mucho gluten. Ojo, mucho gluten. Esa noche me voy a dormir, me sentía mal, yo le eché la culpa al mate. Y resulta que acontece que a las 3 de la mañana me levanto con un dolor que no podía ni caminar. Me levanto para ir al baño y se me baja mucho la presión, me empiezo a sentir súper mal. Y digo, bueno, en algún momento el dolor no va a pasar. No pasaba, gente, el dolor se empeoraba cada vez más. Eh, Mi vientre ya necesitaba más espacio para inflamarse porque sentía que iba a explotar. Me asusté muchísimo porque esta vez sí tenía un dolor mucho, no sé, parecía que iba a tener familia. Me me asusté tremendamente. Dije, se me fue la mano. Eh, Espero a que salga el sol, voy hasta acá, hasta el lugar este en la sala primeros auxilios de mi pueblo. No me pueden dar una solución. Cuando levanto el suéter que tenía y muestro la panza como la tenía, se asustaron las enfermeras y me dijeron, no, anda a otro pueblo más cercano que hay acá, que ahí sí hay doctor y que te vea, porque puede ser una apendicitis. Y si ya no podés caminar, parece que, digo, siento que voy a parir y que el dolor no se va. Entonces, nada, ahí mi marido me lleva, me dejan en observación, me hacen un estudio para ver que no sea el apéndice, porque bueno, eso es un problema grave, hay que operar. Entonces, no, gracias a Dios no era nada de eso, simplemente tenía una hinchazón insoportable. Ahí el médico me da una dieta súper estricta, que la respeté a rajatabla, y no me da ningún medicamento. Yo le pregunté el por qué, y me dice, no, porque esto es por la comida que vos ingeriste, probablemente sea alérgica o tengas me dijo una palabra, al gluten, porque yo le conté lo que había estado comiendo y mis sospechas. Entonces me dice, bueno, hoy no, pero dice, deja pasar un tiempo y te haces una endoscopía. No, endoscopía no, una colonoscopía. Y yo me quedé como, ¿qué? Dice, y alejate del gluten, anda probando. No quiere decir que seas celíaca o intolerante al gluten porque no tenés los estudios pertinentes, pero ya que estás tan mal, alejate de esos alimentos. Dicho y hecho, hoy estamos en octubre, recién
mes empecé a sacar turnos, o sea que voy a tener turno para la colonoscopia como en enero del año que viene, pero de que me alejé del gluten, ya no me hincho, gente, ya no me hincho, no me duelen tanto las articulaciones, porque obviamente estoy tomando mi medicamento para la tiroides, y además, ay, ya me perdí. No me inflamo ya tanto, no me duele, no tengo acidez, o sea, yo pensé que la acidez era algo genético, no, era porque estaba comiendo harina, gente. La harina me estaba petit sweet y yo no me estaba dando cuenta. Ahora, ¿soy celíaca o no? No lo sé porque no tengo los estudios que certifiquen que sí lo soy, pero sí sé que me hace mal, entonces los evito. He leído en internet un montón de cosas de que si vos no comés gluten, cuando te vayas a hacer el estudio, probablemente no te va a dar. No sé, gente, lo siento, pero yo pasar otra vez por ese episodio de dolor y que no sabes qué hacer para que se te pase, yo no voy a volver a pasar por eso. No. Actualmente, por ejemplo, voy a hacer un pan, pero es una premezcla de pizza sin tac. Es un poquito más caro, pero como yo solamente lo como, no hay problema. Me doy el gustito de comerme una rodajita de pan ahora. Después mi alimentación, para equilibrar también un poco mi tiroides, se basa bastante en hojas verdes. En muchas hojas verdes, Ay, yo amo el tomate, pero el tomate no sé. En hacer ejercicio todo lo que más pueda. Actualmente, ayer, antes de ayer, fui, porque todos los años te tenés que hacer el estudio para ver cómo está tu tiroides. Porque yo no les, resumiendo todo esto de los dolores y que no sé cuánto, yo fui al endocrinólogo. ¿Y saben qué me dijo? Querida, ahora ya no tenés hipertiroidismo, ahora tenés hipotiroidismo. El síndrome de Hashimoto, me dijo ella de, ¿qué? Esto fue antes de la situación de las 2 descompostura 3 que tuve con el tema de la harina. Ok. Después con el tiempo que yo empiezo a investigar, a buscar, claro, hay mucho más porcentaje de que te pase esto con la harina si tenés el síndrome de Hashimoto. Entonces yo decía, ¿por qué este médico tipo no me dijo, ¿sabes qué, flaca? Agarra este PDF, lee esto y todo lo que te puede pasar? Porque no es que es eh, de acá de la cabeza, es porque estás con este problemita de tiroides. El problemita de tiroides, el problema del sistema inmune que tengo que empieza a desconocerse, me desconocen los órganos y empieza a atacar cualquier cosa. Entonces, nada, básicamente eso. em, Entiendo que yo soy una rata porque me hago atender en el sistema de salud pública porque no tengo obra social, mutual, nada por el estilo, no puedo costeármelo todo yo sola porque no tengo la plata. Pero bueno, siento que a veces el médico, como él ya sabe la información, ni siquiera te dice, chequea, investiga. Uno va teniendo síntomas y cosas, nada, y es súper chocante, por ejemplo, porque cuando a mí me dijeron que mi tiroides había cambiado al hipotiroidismo, que por eso estaba aumentando de peso, me sentía más cansada, me la pasaba durmiendo. Claro, yo había pasado de un extremo al otro, del hiper a no pegar un ojo en toda la noche, a dormir un día seguido. Entonces yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? Claro, a mí nunca me explicaron que el hipotiroidismo te pone más lenta y toda la bola en todo sentido. Y aún así es mucho más fácil controlar un hipotiroidismo, por lo que me explicó mi médico de cabecera, que el hipertiroidismo. Como que el hipertiroidismo tiene muchas más consecuencias y que no es tan fácil de controlar. Es más, me propusieron en su tiempo, en su momento, operarme para volverme hipo. Pero bueno, no conseguía tampoco un cirujano acá. Gente, ustedes no saben el bolón que qué es esto. Cuestión que bueno, ahora ya con casi que 7 años de ir y venir con el tema de tiroides, em, hay 3 pilares que yo no voy a cambiar, que es la buena alimentación. Es muy importante ser consciente de una buena alimentación para estar en equilibrio. El hacer ejercicio. Y no digo que te mates corriendo, ni no, una caminata leve, salir a tener contacto con la naturaleza, hacer ejercicios. Si tenés hipertiroidismo, no te recomiendo que salgas a correr como decía yo, porque no la vas a pasar bien y es peligroso. Entonces, un poquito más de ejercicios de fuerza, controlados, si puedes ir con alguien que te asista como en un gym y decirle, mira, yo tengo esto, quiero mantener mi cuerpo tranquilo, así que necesito hacer ejercicio, así que sería buena alimentación,
ejercicio. Y otra muy importante, tener un entorno tranquilo y de contención, que no te miren como un bicho raro y que estás todo, es todo de la cabeza. No, 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 porque a mí me pasó que yo contaba esto y me decía, no, es porque tu cabeza te está jugando en contra. No, no era mi cabeza, era mi tiroides que estaba en otro level. Importante tener un contexto y un entorno que te apoye y te cuide y entienda que hay veces que una no es que hoy me levanté y no tengo ganas de hacer nada, porque no, 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 es que no puedo hacer nada, me duele el cuerpo de solo sentarme en la cama, me duele tener que vestirme y salir al mundo. Estoy con dolor, no es que es una locurita mía y ya se me va a pasar, no, no, no puedo. Es como esta enfermedad, es como que como no se ve, no, una no es algo que se ve a simple vista. Los de afuera te tienden mucho a juzgar y te hacen sentir peor, porque es como que, ay, es una haragana, no tiene ganas de hacer nada, mira, está todo el día ahí tratando de mover una pata. Y en realidad sí, estoy todo el día tratando de mover el pie para salir a enfrentar la vida con todos los dolores, con los calores que me dan, con las taquicardias, con un montón de cosas que bueno, que hay veces que la medicación sola no funciona y aún así aplicando mi estilo de vida, de que trato de comer saludable, tener un entorno tranquilo, hacer ejercicio, hay veces que no me funciona y cuando no me funciona tengo que ir al médico y realmente ir al médico es como, por ejemplo, ahora, hoy es octubre, a mediados de octubre tengo turno para hacerme estudios de sangre, estudios para hacerme ecografía del cuello, porque ahora hay que ver que no haya nódulos, entonces es muy importante esto de hacerse el chequeo anual. Pero bueno, yo tengo que esperar hasta enero del año que viene. Y entre idas y vuelta, tengo que seguir viviendo. Así que vas a tener una persona en tu casa que es re despistada, que por ahí se pierde, em, que por ahí va a hacer algo y dice, ¿qué fui a hacer? O que le dijiste y le encargaste algo y después se me olvidó porque se me olvidan las cosas, que tengo que andar con, yo no les voy a mentir, tengo que andar con esta libreta anotando todo lo que tengo que hacer en el día porque se me olvida y me frustro porque después llego a la noche y digo, pero yo no tenía que hacer tal o cual cosa. Así que imagínense que esto no es una pavadita, que te tomas unas pastillitas y ya está. No, 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 no. Y lo digo enojada porque hay gente que me ha dicho, ay, pero es una pelotudez lo que tenés, o sea, te tomas unas pastillitas. No, no lo tomen tan así. Háganse los chequeos médicos. Busquen un buen endocrinólogo y cásense con ese endocrinólogo, porque es muy difícil encontrar uno que te dé pelota, que te dé bola y que, no, bueno, sí, sí, tenés esto, chau, andate. Y pregunten mucho. Yo ahora en esta consulta que voy a tener, obviamente el año que viene, voy a llevar toda una lista con un montón de preguntas porque se me va a olvidar y para sacarme un montón de dudas, sacarme esto del tema de la celiaquía, a ver si sí, si no, si sigo con mi restricción, porque la verdad, gente, que yo no es que digo, ay, celíaca. No, gente, me muero por comer un bizcochito de grasa, me muero por comer una media luna y saber que estoy haciendo toda esta restricción y quizás no lo soy y es otra la causa, me estoy prohibiendo de comerme una media luna, gente. También para este entorno que me dice, ay, no, que se hace la que no puede comer harina porque se está cuidando porque quiere ser flaca. No, me chupo un huevo ser flaca, quiero comerme unos bizcochitos de grasa con mate. Así que nada, ese es mi consejo. Ahora sí, voy a intentar hacer, voy a intentar hacer esta premezcla en pan con unos moldecitos de budines de cartón porque no tengo moldecitos de pan. Porque la verdad que ya tengo ganas de comerme una rodajita de algo que sea parecido al pan con un poquito de mermelada Zintac y queso crema. Estaría bueno. Así que nada, vamos a ver cómo me sale. Recuerde que si le gusta esta clase de contenido y verme hablar como una desquiciada delante de una cámara con una muy mala calidad, pueden suscribirse y escribirme en comentarios a ver qué opinan y si ustedes también están en la misma. ¿Ustedes entienden esto? Yo igual, ahora que voy por la vida, hay mucha gente que dice, ay, no, porque tengo tiroides. No, no, todos tenemos la glándula de la tiroides. Todos la tenemos. Pasa que a veces esta se enferma y desarrolla ciertas enfermedades como estas dos que conozco. Seguramente hay un montón de más, pero bueno, yo no tengo idea. Es más, si googleamos en Google, si buscamos información sobre lo que es el hipertiroidismo, seguramente nos aparezca algo más técnico y que les dé una idea de lo que estoy hablando. Que eso lo voy a poner al principio del video. ¿Quieren? Si escuchan ruidos raros es porque la incubadora que tengo acá en la cocina acaba de sacar un montón de huevos.
Me van a escuchar el audio un poco raro porque le tuve que sacar el micrófono porque no puedo estar con el saumerio acá y hacer la premezcla. Yo he probado esta premezcla, mucho no me gustó, pero bueno, vamos a ver si la puedo transformar en un pan para untar algo. Creo que está vencida, así que si no sale debe ser por eso. Pero como en esta casa todo se come y si esto no tiene gorgojo, sirve, gente. Instrucciones, solo necesito un huevo, 3 de cucharaditas de aceite y 200 mililitros de agua. Así que voy a hacer, ¡ay! Así que voy a hacer eso. Y acá tengo el agüita. Yo antes lo que hacía era intentar hacer la masa como pan normal. Entonces intentaba amasarla y toda la bola, pero quedaba re dura, re fea. Entonces ahora solo integro los ingredientes y ya estamos. Así queda con los 200 mililitros de agua, el huevo, como me dice exactamente la receta. Ahora, ¿qué pasa? Supuestamente los pasos del paquete dice que esto lo vuelque, lo una con las manos y entonces ahí voy a tener una masa. ¿Qué pasa? Que eso es casi imposible, yo ya lo intenté. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar más agua y voy a hacer un masacote más fluido. Bueno, esto es más o menos lo que yo quería lograr, algo más fluido. A ver, que yo no sé cocinar, esto puede salir muy bien o muy mal, pero bueno, tengo ganas de comer el pancito tipo lactal y cortarlo y tostarlo, así que bueno, vamos a ver. Hice el molde que tengo, porque no tengo otro molde, así que bueno, vamos a ver qué sale. Ahí lo llené, que un poquito más de la mitad del molde. Le voy a tirar unas semillitas arriba como para decorar y bueno, horno precalentado, el mínimo y bueno, veremos qué sale. Planta, ¿hacer qué? ¿Y cómo no sabes, hijo? ¿No lo volviste a leer? Güey, voy a leerlo. Voy a leer el principio. Sí. Da. Colmena. Colmena pensó que Y bueno, hasta acá el video de hoy. No se asusten de mi carita todas así nomás porque la verdad no tenía mucho tiempo para grabar porque en esta casa pequeña siempre hay ruidos extraños. No, mentira, tengo un gato, un perro, un marido y un hijo que se la pasan haciendo bochinche, entonces tengo que esperar a la mañana bien temprano para poder grabar. Así que acostúmbrense a esta cara de recién levantada. Nada, ¿qué pueden hacer? Me pueden poner un me gusta o un no me gusta, recomendarme cosas en comentarios, suscribirse y ver si armamos una hermosa tribu donde nos podemos apoyar y dar consejos mutuos sobre esta vida tan intensa y tan cortita, porque yo me quejo, pero la verdad que el tiempo se pasa volando, gente, se pasa volando. Así que nada, nos vemos en el próximo video si Dios quiere y si me dan los tiempos. Mientras aguante este celular va a seguir habiendo muchos más videos. Así que aguante Samsung, aguante. Nos vemos.